Bienvenidos a un nuevo episodio de Alafos Podcast, en el cual hablamos acerca de teología, apologética, cultura, temas no tan controversiales y temas muy controversiales a veces. Hoy tengo el placer de presentar a alguien que ya estuvo, un conocido del podcast, el pastor, teólogo, doctor Eric Fernando Tuch. Así que con su nuevo lanzamiento, un libro que ya había sido lanzado, pero ahora no, viene lanzado por parte de la editorial Plie, así que ahora estamos mundiales, de manera mundial. Hoy día vamos a hablar acerca de el poder transformador de la predicación, un tema bastante controversial, como les decía, por la actualidad, ¿no? La actualidad de la predicación, la actualidad del púlpito de hoy en día. Así que comienzo presentando a Eric. Eric es oriundo de Guatemala y es ministro de Dios Evangelio Completo en Guatemala. Realizó su bachillerato en el Ministerio Pastoral Seminario Bíblico Pentecostal, su licenciatura en Ministerio Cristiano en el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, y también realizó la maestría en Semisud y culminó sus estudios con una maestría en Liderazgo y Administración en la Iglesia Universidad Lee en Tennessee. Así que fuiste también plantador de iglesias. Me recuerdo que plantaste más de 100 iglesias en un proyecto. Coordiné un proyecto. Así que, pastor, bienvenido. Y comenzamos hablando acerca de su libro, ¿no? Este nuevo libro que ha lanzado Plie, con una serie de otros tópicos bastante argumentativos, se podría decir. Cuéntenos, ¿qué lo llevó a escribir acerca de la predicación? Si vio algún tipo de crisis, si solamente le nació, ¿cuál fue su motivación principal? Creo que hay varios elementos. Primero, porque soy un pastor que siempre ha procurado predicar de mejor manera la palabra del Señor. Y desde ese punto de vista, tuve conciencia del gran rol que juega la predicación para la vida y la misión de la iglesia. Donde se predica el evangelio, ahí se suscitan discípulos de Jesús. Los discípulos, las iglesias van a crecer en la medida en que sean edificadas, en la medida en que sean nutridas por la palabra de Dios. Así que la predicación juega un rol muy importante para que las iglesias se desarrollen y también para que la iglesia pueda hacer su misión de una mejor manera. Y también porque vi que aunque en nuestro país hay cada vez más predicadores, hay menos predicación bíblica. Hay muchos que están en los púlpitos e incluso abren y leen la Biblia al iniciar su discurso, pero lo que dicen está totalmente desconectado del texto bíblico. No lo han interpretado y por lo tanto no es una buena predicación. Entonces, creo que había una necesidad de poner un recurso en la mano de los predicadores, sobre todo laicos, que tienen buena intención, que tienen ganas, pero que de pronto no tienen las herramientas necesarias para poder predicar bien la palabra de Dios. Precisamente por eso el libro procura en su primera parte hacer teología de la predicación para generar conciencia. Y en la segunda ofrece metodologías de manera práctica para que tanto los que ya han tenido una formación sistemática, los que han recibido ya un curso en algún seminario, encuentren nuevas ideas, encuentren recursos para que puedan mejorar su predicación, como también los que nunca han ido a un seminario puedan tener acceso a metodologías prácticas accesibles. Procuré poner la academia al alcance de todos. Desde el comienzo, en el prólogo dado por Darío López, él dice que el púlpito está en crisis. Es por eso que Sí. el crecimiento numérico de las iglesias no ha ido de la mano con la transformación social. Correcto. Y precisamente por eso el título del libro, El poder transformador de la predicación. La idea es que cuando predicamos bien la palabra de Dios, esa palabra genera un impacto transformador en el individuo y ese individuo que está experimentando el poder transformador de la palabra se vuelve un agente del reino que va a generar transformación en su contexto, en su entorno. Pero lastimosamente en toda nuestra América Latina, a pesar de que es un continente con muchísimos cristianos, seguimos sufriendo el flagelo del pecado, las estructuras corruptas y muchos males más que nos hacen cuestionarnos que no estamos predicando bien el evangelio que Pablo dijo,
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y este evangelio efectivamente tiene la solución para muchísimos males sociales, ¿no? Entonces, creo que hace falta mejorar la predicación en este tiempo. Comienzas estableciendo el contexto, ¿no? De la predicación en Ujú, un mundo posmoderno. ¿A qué te refieres cuando hablamos ujú. de cultura posmoderna, ¿no? Para el que no esté relacionado con el término. Diríamos que es el término que se ha utilizado para describir esta realidad compleja en la que vivimos, ¿verdad? Terminó la era moderna y ahora a todo esto pues, la posmodernidad, aunque hay diferente, dependiendo de las corrientes filosóficas, Ujú. pues se puede nombrar a esta época de diferente manera, pero usamos el término precisamente para describir esta realidad compleja en la que nosotros vivimos, con ciertos matices. Por ejemplo, en relación a la predicación, en este tiempo no se cree en una verdad absoluta, sino que en una verdad relativa, em, donde cada uno va construyendo su propia verdad, ¿verdad? En esta época donde los relatos que antes sostenían la cultura y la ideología de toda una nación y de todo el planeta, pues ahora pues ya no existen, se están cada vez borrando esos megarrelatos y pues cada quien está construyendo su verdad, cada quien está em, buscando sus propias rutas de camino. La gente no quiere entender y reconocer que la palabra de Dios sigue siendo autoritaria, ¿verdad? Ujú. Esta cultura del espectáculo, estamos en una cultura hedonista que busca la satisfacción eh, Personal. impersonal y eso se ha transmitido al púlpito, porque ahora los predicadores piensan que son oradores para entretener, para satisfacer la comezón de oír que la gente tiene. Entonces, sí, eso tiene mucha influencia, porque ahora los predicadores quieren ser cool, ¿verdad? Han cambiado la predicación de la palabra, la predicación autoritativa de la palabra, por un stand-up con un lenguaje cristiano. Porque eso no puede entretener a la gente, pero no es suficiente para generar una transformación en la vida de las personas. No les libra del pecado, no les muestra al Dios verdadero que puede salvarlos. Es una predicación que no confronta la tibieza espiritual, la carnalidad ni la mundanalidad. Por eso tenemos iglesias raquíticas espiritualmente incapaces de generar transformación en los espacios donde están establecidas. Y Ujú. eso trae una ética relativista, ¿no? Tú lo mencionabas Definitivamente. en el libro que a Sí. la gente no le Ujú, gustan los dogmas, ujú. ya que para ellos ahora la espiritualidad es algo individual, no es algo Sí, comunitario, ¿no? Por ujú. eso dicen: "Soy espiritual, pero no voy a la iglesia, o no escucho la palabra". Exactamente, soy espiritual, creo en Dios, pero a mi manera. Esta cultura posmoderna cuestiona las instituciones también, no solo los megarrelatos, sino también las instituciones. E incluso muchos afirman tener una relación con Dios, ser espirituales, pero no quieren tener una relación con la iglesia local, por ejemplo, Ujú. y quieren ellos vivir a su manera. Se han hecho ídolos. El Dios bíblico no es al que ellos adoran. Se han hecho un ídolo y ahí entra, pues, una especie de sincretismo, que también es propio de esta época, un sincretismo espiritual. Hay un vuelco a la espiritualidad en este tiempo. La gente está buscando experiencias sobrenaturales. Claro, no precisamente bíblicas, no precisamente la espiritualidad cristiana, pero la gente está abierta a la espiritualidad. Y cuando no hay una fe fundamentada en la palabra de Dios, pues se crea este sincretismo que hace mucho daño. Y esto ha creado esta crisis, la cual tú mencionas, ¿no? Dices que Ujú, los predicadores pasaron de la fidelidad de Dios a la aprobación de la ujú, audiencia, y de la Biblia a temas psicológicos, ujú. discursos motivacionales, y Sí, esto ha creado, pues, la crisis del púlpito, ¿no? sí, Ahora exacto. me gustaría pasar a acerca de cómo tú definirías, ¿no?, lo que es la palabra siendo la mejor teofanía de Dios. Me encantó esa frase en Sí. el inicio del libro. ¿Puedes desarrollar un poco más acerca de cómo es para ti la palabra como la mejor teofanía de Es que la palabra no es solamente un pronunciamiento de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no es solamente un pronunciamiento de Dios, sino que es un medio de gracia que Dios nos dejó, a través del cual nosotros ahora podemos conocer a Dios en su persona, en su carácter
y en sus propósitos. Y Dios quiso revelarse a través de su palabra. Y esa palabra está vinculada a las intervenciones de Dios, a ciertos acontecimientos que se dieron, que Dios mismo interpretó y que nos ha llegado a nosotros a través de la palabra, a través de la escritura, ¿verdad? La palabra escrita. Entonces creo que la Biblia predicada sigue siendo precisamente una manifestación de Dios, una teofanía. Podemos conocer a Dios a través de la palabra y obviamente a través de la palabra predicada. Por eso me parece que la predicación debe entenderse como un acontecimiento teológico. La predicación no es solamente transmitir ideas, ni siquiera es compartir los resultados de mi exégesis bíblica, sino que realmente es un tiempo donde hombres y mujeres se pueden encontrar con Dios. El predicador abre ese espacio donde Dios viene al ser humano a través de su palabra. Desde ese punto de vista es que la palabra es la mejor teofanía que Dios nos ha regalado. Por Y eso nosotros los predicadores, mencionas la palabra en acción, ¿no? La palabra en movimiento. la palabra es Dios en acción. Mm. Palabra y obra de Dios están vinculadas. Cuando Dios habló, actuó. Este mundo es producto del hablar de Dios y se sigue sosteniendo por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, crea, recrea, sana, salva, restaura, da esperanza, vivifica. Y creo que los predicadores hemos perdido la conciencia de tan extraordinaria labor que se nos ha sido encomendada y la gran oportunidad que nosotros tenemos para ayudar a las demás personas a que conozcan a Dios. Pero claro, tiene que ser una predicación, aunque parezca absurda, bíblica, Ujú. una predicación bíblica, Se podría porque es decir que allí. hemos reducido el utilizar toda la acción de Dios a una mera enseñanza de un pasaje bíblico, lo Y me cual parece, ajá, en la modernidad se ha comenzado a hacer. La gente cree que está dando una clase en vez de ajá, predicando la palabra viva, ¿no? Que va a sí. traer todo esto que tú estás mencionando. Sí, sí, exacto. Eso es lo que quise yo, de alguna manera, tal vez generar diálogo, porque la modernidad nos llevó a razonar el texto y de pronto simplemente a un monólogo, a un discurso de Dios. No estoy diciendo que eso esté malo, lo que estoy diciendo es que debemos ir un poco más allá. Ujú. Esa no es la predicación. La predicación es un acontecimiento teológico. Es un momento donde Dios se manifiesta al hombre, a la mujer, para salvar al pecador, para guiar a su pueblo, para afirmar su propósito y nosotros, entre otros objetivos mayores. Más, por ahí va la Me cosa. me fascina cuando mencionas que la predicación diluida causa Ujú. desnutrición en la iglesia, ¿no? Sí, Una mala predicación, re trae un mal discipulado, se sí, podría decir, ¿no? sí. Una mala predicación parte de una pobre comprensión bíblica. Y cuando yo no comprendo bien el texto bíblico, no puedo presentar a Dios como es. Mi comprensión va a ser reducida e incluso yo puedo cometer el error de crearme un ídolo de Dios, del Dios de la Biblia. Entonces, el mal predicador lo que hace es predicar un pseudo evangelio, a una caricatura de Dios. Y entonces allí resulta en muchos males contra la iglesia. La gente no tiene un conocimiento de Dios, porque la mayoría de los cristianos se suscribe a ser alimentados por la palabra en el sermón del culto. Es muy difícil encontrar a cristianos que tengan una disciplina de leer y estudiar su Biblia por sí mismos. Tenemos una carencia, tenemos un analfabetismo bíblico. Ujú. Ese alfabetismo bíblico de alguna manera ha sido producto de una pobre predicación bíblica. Y perdón que lo diga yo, pero cuando yo llegué a los pies del Señor y me encontré con el texto bíblico, mi predicador, mi pastor, me, por así decir, me provocó ganas de estudiar la Biblia. La predicación del pastor me hizo querer saber más, Mm. me obligó a leer la Biblia por cuenta propia, pero fue porque él predicaba y yo me quedaba era un niño, 7, 8 años, pero esa palabra de Dios hizo que mi corazón
se inquietara por conocer más la palabra de Dios. Entonces, hay un analfabetismo bíblico en nuestra iglesia y eso genera una desnutrición espiritual porque no estamos siendo nutridos, una comprensión equivocada de Dios. Tenemos unas ideas raras de Dios. Tenemos unas prácticas dudosas en la liturgia, ¿no es cierto? Y por eso hacemos mala misión, por eso nuestra ética también es dudosa, en fin, trae muchos males. No tenemos una fe sólida, no tenemos un referente para hacer la misión bíblica como corresponde, porque muchas veces tenemos vacíos en nuestra comprensión de la palabra de Dios, de la persona de Dios y de su propósito. Entonces, una mala predicación sí que afecta mucho a la iglesia. ¿Y Y yo, tú, yo creo que la calidad de predicación está muy en relación a la salud de la iglesia. mm, tú crees que hoy en día la sobreestimulación de recursos anexos a la Biblia puede Ujú, causar cierto problema con esa conexión? Me refiero a abusar de comentarios bíblicos ujú, o incluso hoy en día con la inteligencia artificial ujú, ujú. que te puede hacer un sermón en 5 minutos. Sí. Y el predicador que solía pasar 40, 50 horas preparando el sermón semanal, Ujú, lo hace en 1 hora y descansa. Entonces, esos son temas a futuro para tocar también. sí, ¿Cómo desarrollamos eso? ¿Cómo protegemos sí, a los predicadores de caer en eso, no? sí. Y esto me trae a lo que tú mencionas acerca de Pablo, que Pablo dice que Ujú, él veía un tiempo en donde la verdad sería cuestionada, ignorada, sustituida ujú, o sería menospreciada incluso, ¿no? ujú. Y cuando nos ponemos a pensar, estamos en ese tiempo. Sí, 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 sí. Mencionas a ministros especializados en confecciones de becerros. Ajá. Y hablando de este tema, me gustaría tocar cuáles son las consecuencias de predicar de manera antropocéntrica. Cuál Ajá, quiere decir enfocado en mí, ¿no? En el hombre, en ajá. el yo. El Sí, yo-yo le dicen acá, ¿no? sí, Oh, sí, el sí, sí, predicador del yo-yo. sí, sí, sí. Em, Desafortunadamente, mucha de la predicación, es antropocéntrica, centrada en quedar bien con con el escucha. Los predicadores tenemos esa presión de ser gratos, de ser aprobados y de ser aplaudidos por la gente que nos escucha. Entonces caemos en el riesgo de irle construyendo ídolos a la gente. Ajá. Entonces, em, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque el predicador es un vocero de Dios. El verdadero predicador es un profeta y está para decir lo que ha escuchado de parte de Dios y transmitirlo con fidelidad. Sin embargo, ahora, por intereses diversos, generalmente es por dinero y poder. Los predicadores acomodan el mensaje para el gusto del consumidor, para quedar bien con Para la crear una gente. experiencia. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que crear una experiencia con la palabra, Ujú, una experiencia con Dios. Porque recuérdate que el ser humano no es solo espíritu, no es solo cerebro, es emociones, es un ser integral. ujú. Y la palabra puede responder a todas estas partes constitutivas del ser humano. Y creo que cuando predicamos el evangelio verdadero, es imposible no emocionarse. Es más, primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos tocante al verbo divino, eso es lo que les transmitimos. Creo que sí se puede tener una experiencia, pero con la palabra de Dios. No necesitamos sustitutos, ese es el punto. No necesitamos sustitutos. Cuando nos encontramos con la palabra, nos encontramos con Dios. Recuerda, la palabra es la mejor teofanía que tenemos. Ujú. Cuando yo me encuentro con la palabra, no me encontré con un texto antiguo, ni siquiera con un texto sagrado. Me encontré con Dios y voy a hablar las palabras de Dios. Y creo que eso baje. Por eso, otra vez, la predicación es un acontecimiento teológico. Hacemos que permitimos, propiciamos que el ser humano se encuentre con Dios. Y eso genera una experiencia transformadora.
me hace ver mi pecado, por ejemplo. Confronta mi pecado, confronta mi tibieza, pero también me da esperanza, pero también me muestra el camino correcto. ¿Cuál es la relación de un ministerio de predicación profética y la autoridad de la palabra y la transmisión de esa autoridad? Lo digo porque Sí, mencionas en una parte a los profetas falsos ajá, y que sí, uno los identificaba. ¿Por qué? Porque uno se daba cuenta que Dios no les dio el mensaje. Por lo tanto, no tenían autoridad para hablar. Así era sí, como los sí, identificaban, ¿no? sí, ¿Podemos aplicar lo mismo hoy en día? sí. Podemos aplicar lo mismo. ¿Dónde radica la autoridad del predicador? No en sus credenciales eclesiásticas, Ujú. no en sus títulos académicos. ¿En dónde radica? En que está hablando las palabras de Dios. Y esto es interesante porque Dios tiene compromiso no precisamente con mis palabras, Dios tiene compromiso con su palabra. Entonces, cuando yo soy fiel a lo que el texto dice, a lo que Dios ha dicho, yo estoy transmitiendo las palabras de Dios. Ahí radica la autoridad. Y creo que hay que recuperar esa conciencia para que podamos predicar fieles al texto bíblico. Y por lo general los profetas predicaron en contra del pecado social, ¿no? Y se ve muy poco hoy en Sí, día en los púlpitos. sí, sí. Cuando uno estudia, a mí me encanta muchísimo el ministerio profético, me encanta muchísimo. Eh, y yo lamento mucho que lo que llaman ahora el movimiento profético sea una distorsión de eso realmente, porque lo que ahora tenemos son charlatanes. Claro, hay más de un profeta por ahí, ¿no? Pero auténtico, pero sí, creo que necesitamos otra vez recuperar este sentido de lo que los profetas hacían. Eran, tenían muchas funciones, dependiendo del contexto histórico que ellos vivieron, pero si tú recuerdas, los profetas eran como como las personas entendidas, primero orientados por lo que la alianza decía. Y a partir de eso ellos juzgaban el comportamiento del rey, de los líderes espirituales que serían los sacerdotes y de la nación. Por eso siempre lo vemos confrontando el pecado, confrontando donde el rey, los sacerdotes y el pueblo falló a la alianza, los llamaban al arrepentimiento, señalaban el camino correcto. Eso es interesante, es interesante. Los profetas de ahora son charlatanes, ¿verdad? Solo se inventan cosas para estimular o solo transmiten ideas generalmente de prosperidad, de que todo les va a ir bien a los demás. Ese mensaje que contradice las injusticias, que señala las injusticias sociales, que confronta el pecado, ya no existe en este tiempo. Pero deberíamos hacerlo los predicadores. Tú mencionas que reducen el evangelio a una utopía acá en la tierra, ¿no? Sí, A sí. diferencia de ellos, ¿cómo podemos observar la predicación de Jesús y su autoridad para predicar? Sí, en un momento Jesús dice, lo que yo les digo es lo que he oído del Padre. Lo que yo hago es lo que he visto hacer al Padre. Creo que ahí establece un principio fundamental. Yo como predicador soy un profeta, soy un vocero. Digo las palabras que he oído al Padre decir, digo las palabras que Dios ha dicho. ¿Y dónde las encuentro? En el texto bíblico. Además, Jesús, él no se suscribía a la tradición que se había venido construyendo por todos los siglos. En la época de Jesús, la autoridad de los maestros radicaba en quienes ellos basaban su reflexión. Y entre más vieja era la idea o el argumento, entre más tiempo tenía, para los judíos era más autoridad. Cuando citaban a Moisés, cuando citaban a algún otro profeta, para ellos ahí radicaba su autoridad. Ellos creían que tenían autoridad cuando sus argumentos lo basaban en lo que algún otro rabino había dicho, y entre más viejo, mejor. Pero Jesús no basa su autoridad en repetir las tradiciones que se habían venido hilvanando a lo largo de la historia de Israel. Él habla la novedad del Evangelio. Él anuncia el reino de Dios, anuncia la voluntad, el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad. Y
debemos repetir mucho al texto del Antiguo Testamento. La autoridad de Jesús está en que Él traía y contextualizaba lo que el Antiguo Testamento decía. No se basaba en tradiciones, sino que Él se basaba en la revelación de Dios. De ahí la frase de habéis oído, pero yo os digo. Y esa es una especie de contextualización, de interpretación. Había muchas escuelas hermenéuticas, diríamos, en Israel en la época de Jesús, ¿no es cierto? Habían diferentes escuelas interpretativas. Jesús no se adhiere a ninguna de ellas. Jesús lo que hace es reinterpretar lo que los profetas habían dicho y lo contextualiza a la realidad en la que él está ministrando. Y creo que eso fue uno de los elementos que le dio mucho éxito a él como predicador. Y creo que este es un imperativo para nosotros los predicadores. Debemos ser fieles al texto bíblico y para eso hay que saber de ciencias bíblicas. Pero al mismo tiempo hay que responder a las inquietudes del ser humano actual. Y eso significa que tenemos que comprender al hombre, a la mujer de esta época, entender las situaciones culturales, políticas y demás, para que podamos hacer puentes, para que podamos traer el texto bíblico a la realidad. Y allí es cuando el Evangelio, la Biblia, cobra relevancia. Cuando las personas dicen, ah, ese relato tiene que ver con mi situación. Ah, eso que aconteció allá, de pronto tiene que ver conmigo. No fue solo para aquella época, no es una historia del pasado. No, 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 tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi situación. Y entonces la gente empieza a ver en la escritura que Dios le sigue hablando. Empieza a encontrar esperanza, empieza a encontrar dirección para vivir a través de ese texto. Entonces la Biblia se vuelve relevante. Ese libro cobra vida. Ujú. Y orienta decisiones y destinos para la gente de este tiempo. Otra característica que vemos es el anuncio del reino, ¿no? ¿Qué significa Mm. hoy en día el predicar anunciando el reino? Sí. Cuando uno observa el ministerio de Jesús y le presta atención a la predicación, uno va a ver que los evangelistas una y otra vez señalan que el tema principal de la predicación de Jesús fue el reino de Dios ha llegado, se ha cumplido. Y todo lo que Jesús va a predicar, a enseñar y va a hacer, tiene que ver con el reino. Él viene a inaugurarlo, a manifestarlo, a establecerlo entre los seres humanos. Entonces, creo que nosotros también debemos tener el concepto del reino de Dios como una clave hermenéutica, no solo para entender el mensaje de Jesús, para entender el ministerio de Jesús, porque las parábolas son parábolas del reino. Los milagros son una manifestación del reino. Y si nosotros, como dice Juan 20:21, fuimos llamados por el Señor y enviados para continuar su ministerio. Jesús le dice a los discípulos, así como el Padre me envió, así los envío. Nosotros, los discípulos de esta época, fuimos llamados para continuar con el ministerio de Jesús. Eso quiere decir que tenemos que seguir predicando el reino y manifestando el reino. La cuestión es, ¿qué es el reino? Y aquí hay un debate teológico por mucho tiempo para ver qué es el reino, porque han habido muchas interpretaciones. Pero según lo que los evangelios nos dicen, la predicación del reino básicamente y de una manera pragmática tiene que ver con esa irrupción de Dios en la vida personal y colectiva. Es la llegada de la persona de Dios obrando a favor de su pueblo, salvando al cautivo, salvando al pecador, liberando al cautivo. Y creo que ese mensaje es muy esperanzador para este tiempo. Fue lo que Jesús hizo. Jesús viene, irrumpe en la historia, muestra la gracia, muestra el plan salvador, muestra cómo es la vida del reino, muestra una nueva ética. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve actuar a Jesús, Él está, por ejemplo, a través de las sanidades, no solo está sanando a la persona per se, sino también, por ejemplo, está dignificando a la mujer. Está, por ejemplo, haciendo que la gente recupere su espacio social. Está dándole voz a los que no tienen voz. Está dignificando a la mujer, está validando a los niños,
Mm, Está dejando que entren a la mesa de su reino a los que el sistema religioso había excluido, a los publicanos, a los samaritanos, a todo tipo de gente. Todos pueden venir a su reino. Está de esa manera construyendo una nueva humanidad mm, con nuevos valores. ¿Cuáles? Los del reino. La solidaridad, el amor, la justicia, la verdad, la humildad. Todos estos elementos hacen que haya un nuevo ser humano capaz de crear una nueva realidad y en consecuencia crear mejores condiciones de vida. Y me encanta pensar que la salvación tiene una connotación integral. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida plena es el plan de Dios. Esa sería una expresión del reino, vida plena. Recuperamos la libertad porque estamos esclavizados por el pecado, pero también recuperamos nuestra dignidad como hechos a la imagen de Dios para crear mejores condiciones de vida. Una sociedad donde se valora la vida, donde se aprecia al prójimo, donde se erradica la injusticia, que ese es el reino de Dios. Y creo que la predicación juega un papel importantísimo, no solo para revelar a Dios, sino para mostrar su propósito. Yo dije al principio, carácter de Dios y propósitos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que todos seamos parte del reino de Dios, que superemos, que seamos libres de la esclavitud del pecado y que podamos juntos construir un mundo mejor. Por ahí va. humanizando al deshumanizado, ¿no? Y es Y curioso, perdón, es que el evangelio es altamente humanizador. y cómo decirlo, esto explotó con la iglesia primitiva y con Ujú, la iglesia que la siguió después, con los ujú. padres apostólicos, luego la patrística. Vemos cómo el evangelio impactó no solamente un grupo de personas, impactó a la sociedad completa, Sí, sí. de manera holística, integral. Me refiero a los niños, luego la creación Ujú, de orfanatos, hospitales. Hay un libro que yo tengo acá que se llama eh, Dominion, y él no es cristiano, es un historiador ujú, inglés. Y habla cómo la parte de Occidente se formó con valores ujú, pues cristianos. Y de ahí surgieron los hospitales, universidades, cosa que para ujú, nosotros es normal, que para ese ujú. entonces era no Exacto. existente. Entonces, ese fue el Sí. contraste de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué tanto nos puede enseñar la iglesia primitiva en cuanto a la eclesiología, ¿no? A cómo manejarnos hoy en día en la iglesia? Mencionabas tú que estaban más preocupados de una sana doctrina en vez de un crecimiento numérico, ¿no? ¿Qué Sí, podemos rescatar, que me imagino que es mucho, de la sí, iglesia primitiva y cómo sí. podemos traer esas raíces de vuelta? Okey. Vamos a tomar el concepto de el querigma apostólico. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? La persona de Jesús, ¿no es cierto? Que Jesús de Nazaret, el hijo de José, era el Mesías esperado. Que efectivamente había muerto por los pecados, pero que había resucitado, que había ascendido y esperaban su retorno. Era una predicación cristocéntrica. Ellos presentaban a Jesús. Entonces la gente se encontraba con Jesús, se encontraban con el Evangelio del Reino y eso les cambiaba la vida y les dio la capacidad para crear mejores condiciones de vida humana. Por ejemplo, se señala que Pablo y otros escritores no confrontaran, no se levantaran contra la esclavitud, pero nosotros vemos que la ética del reino finalmente erradicó la esclavitud, por lo menos como se daba en aquella época. Erradicó que se mataran a los niños, entre otros males más. Que se Entonces, recogieran efectivamente, Que se recogieran a los que dejaban en el camino, porque sí, así era la ujú, cultura. exacto. Era algo normal. Cualquiera podía dejar a un niño, con alguna, con alguna Deformidad o algo. deformidad. Era normal, nadie juzgaba ese acto, nadie juzgaba ese acto. Pero el valor de la vida humana, que era parte de la ética del reino, permitió que los cristianos no solo predicaran una nueva manera de ver la vida, una nueva cosmovisión, sino que también una nueva ética, y fueron generando estos espacios de dignificación y creo que nosotros debemos creer que el evangelio sigue teniendo ese poder, sigue teniendo ese poder.
Somos la esperanza para este mundo, pero el Evangelio revelado en la Escritura, no el que algún predicador famoso tenga, no la versión de ellos, el de la versión que aparece en la Escritura. Así que la predicación de la iglesia primitiva sí sigue siendo un modelo para nosotros. Y nosotros vemos allí no solo los enfoques, sino que también vemos ciertas características de estos predicadores. Por ejemplo, eran entusiastas, totalmente comprometidos con la persona de Jesús. Le dicen a Pedro y a Juan, los vamos a dejar salir, pero les prohibimos que sigan hablando de Jesús. Ellos, yo digo que con cierto sarcasmo y se ríen, dice, "Bueno, hagan lo que quieran, nos pueden matar, pero nosotros no podemos callar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, comprometidos con la vida misma, a ser testigos, martureos, ¿verdad? A morir por ese mensaje que tenían, porque ellos habían no escuchado, habían vivido, habían experimentado el mensaje del Evangelio, que era la persona de Jesús, y las tradiciones que se fueron formando en torno a su persona, ¿no? Así que creo que efectivamente la iglesia primitiva y los predicadores siguen siendo un modelo para nosotros. Hay principios allí y que exploramos en el libro, aunque sea de manera breve, pero ahí los tenemos para que puedan inspirarnos y orientarnos para hacer nuestra tarea en este tiempo. Un par de siglos más adelante, la iglesia cometió el error de caer en el extremismo, sobre todo la iglesia evangélica, de formar una subcultura evangélica, ¿no? Formar Ujú, una separación de la cultura que nos llevó a ujú, replegarnos en la ujú, iglesia y perdimos esa conexión con el mundo, ¿no? Que ujú, para efectuar la misión. ¿Cómo consideras tú que podemos ujú, solucionar esta situación? El ser somos parte del mundo, no caer en los valores del mundo, ujú, ujú. pero de alguna manera no retraernos de él abandonándolo, porque la iglesia tiene que transformar a la sociedad. Sí, sí. Siempre nos vamos a los extremos, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a los extremos. Creo que llegó un momento donde la iglesia, en términos generales, perdió su visión del Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Y entonces se empezó a interesarse en otros asuntos y descuidó lo que mencionamos hace un momento, el querigma. Cuando ya hubo poder, cuando ya hubo dinero, se entretuvieron sosteniendo una institución, se esforzaron más por el aparato institucional que por ser los agentes del reino de Dios. Y allí, pues, la iglesia se desenfoca y en consecuencia desenfocan el mensaje. Y creo que ese es un buen punto para analizar nuestra condición como iglesia. Y tú mencionabas algo, porque nosotros tenemos que tener fidelidad a Dios y fidelidad al ser humano, decía mi profesor de homilética. Fidelidad a Dios y fidelidad al ser humano. Yo soy un ciudadano del reino, pero insertado en esta realidad histórica. Voy persiguiendo una promesa escatológica, una vida eterna con el Señor, pero mientras estoy acá. Y la vida eterna comienza aquí, ahora. Y desde aquí es donde yo debo de empezar a experimentar esa vida eterna. Y Dios me puso aquí para llevar a cabo una misión. Soy agente del reino de Dios, soy vocero de las buenas nuevas de Cristo. Entonces debo tener mi mirada en el Señor, pero al mismo tiempo debo ser consciente de la realidad que me rodea. Creo que en el libro digo, el predicador debe tener un oído en el cielo para escuchar a Dios, lo que él quiere hacer en su iglesia, lo que quiere decirle a su iglesia, pero al mismo tiempo un oído para con la gente, para escuchar las preocupaciones, las tristezas, los temores y las esperanzas de las personas también. Cuando yo tengo esa capacidad, diríamos, de diálogo entre lo espiritual, entre Dios y la realidad histórica, creo que voy a hacer una buena labor como predicador y creo que voy a dar mucha esperanza a la gente que me escucha. Fíjate, eso es lo que a mí me impulsa y me anima a predicar, porque creo que hay un pensamiento, una idea que puede cambiarle la vida a otra persona. Una palabra de Dios puede cambiarle la vida, la eternidad, puede ayudarlo a superar su realidad en este tiempo, porque el Evangelio definitivamente tiene un gran poder que transforma y que cambia vidas. Entonces, predicadores, no debemos esforzarnos por parecernos al mundo. Debemos esforzarnos por ser fieles a Dios, porque pensamos que entre más parecidos al mundo seamos, más efectivo vamos a ser en nuestra misión, y no es cierto.
No es cierto, no es cierto. Nosotros debemos mantener nuestra mirada en Cristo y al mismo tiempo nuestras manos para servir a este mundo con ese equilibrio. No debemos esforzarnos por parecernos al mundo y tener para ser abrazados por el mundo. No, creo que el mundo no necesita ese tipo de gente y ese tipo de predicadores. Debemos cumplir fielmente nuestra misión. Comunicar un evangelio encarnado, mencionas en el libro, Sí. ¿no? Comunicar eh, mencionas lo de la masa, ¿no? La masa que leuda, Ujú, ¿no? ujú, Cómo de alguna manera debemos contextualizar lo que vivimos en el Señor y transmitirlo al drogadicto, al ujú, alcohólico, al que está pasando por violencia, conectar de alguna manera nuestra predicación con la realidad de la sociedad y ujú, la realidad de las ujú. personas, porque si no, no va a Sí. haber una conexión. Yo creo que esa es la única condición posible para hacer bien nuestra tarea de predicadores. Y para eso va a ser un poco de un recuento histórico. El Dios que se nos revela en la Biblia se nos ha revelado en la historia, particularmente diríamos de Israel, por decir algo así. Es un Dios que viene, que se acerca y que obra dentro de la realidad histórica de su pueblo. Por ejemplo, libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Los guió por el desierto. Ahí mostró su persona, mostró su amor y su gracia, pero en situaciones concretas de ellos. Les proveyó comida, por ejemplo. Así que vemos a un Dios que se comunica al ser humano en el idioma que el ser humano puede entender. Y para eso se encarna, particularmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el clímax de la revelación de Dios. Entonces, a lo largo de la historia, Dios se ha revelado en la historia. La historia es el escenario más adecuado para conocer, para comprender, para experimentar a Dios. Y ese modelo debe continuar. Yo, para que yo pueda ser efectivo en mi labor de predicar, debo también predicar un mensaje encarnado, un mensaje divino, pero en categorías que los demás me puedan comprender. Un mensaje espiritual, pero desde una realidad que condiciona la forma en que la gente va a escucharme. Y para eso se requiere habilidad, se requiere pericia. Y me encanta cómo Jesús lo hizo, porque Jesús enseñó realidades profundas espirituales de una manera tan sencilla que cualquiera podía entenderlo. La mayoría de las parábolas de nuestro Señor tienen un contexto agrícola, rural, porque la mayoría de su público era la gente rural. Entonces podemos ver que Él conectó adecuadamente su mensaje con la realidad de la gente. Pero también vemos algunas parábolas que tienen que ver con escenarios citadinos. Por ejemplo, cuando habla la parábola del talento, ¿no? El talento era una gran plata, ¿no? Una gran cantidad de dinero que, que pues y hay otras parábolas que se dan en el escenario de acuerdo a donde él estaba. Entonces, nosotros tenemos ese mismo imperativo. La predicación no tiene que ser aburrida. La predicación no tiene que ser aburrida, ni tampoco distante. Ese libro viejo no tiene nada que ver con mi realidad. Eso sería una tristeza. Al contrario, nuestros escuchas deben sorprenderse. ¿En serio? ¿De eso trata la Biblia? ¿En serio? Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios para mi vida, porque conectamos con la gente y eso requiere entender las narrativas de la gente a la que ministramos, ¿verdad? Eh, yo como pastor acostumbro, am, procuro encarnarme con la realidad. Y una de las cosas que hago es visitar a las familias, ver cómo viven, ver cómo comen, escucharlos, platicar con ellos, porque eso va a ayudarme mucho. Y eso lo aprendí en una iglesia que pastoreé. Hasta ahora yo he pastoreado 5 iglesias y recuerdo que recién salido del seminario y de un cargo administrativo, yo fui a una iglesia con mi predicación expositiva. Era muy académica y todo lo demás. Qué frustración para mí. El primer mes, qué frustrante, porque no podía conectar con la gente. Yo recuerdo que un domingo, después de haber predicado, me fui a mi estudio y me senté en el piso a llorar. Me sentía un fracaso, ¿no? Señor, ¿cómo puedo hacer para conectar? Y
creo que el Señor ahí me consoló y me recordó que la narrativa ha sido uno de los géneros literarios a través de los cuales Dios se ha comunicado más al ser humano. Y empecé a explorar la predicación narrativa. El siguiente domingo usé el modelo narrativo. Hermano, parece exageración, pero no lo es. Yo no terminé de predicar. La gente empezó a pasar al altar llorando. Y yo, como buen pentecostal, pues me dediqué a ministrar. El problema no eran ellos, no era de un corazón duro. No, 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 no. Era la forma en que yo estaba transmitiendo el mensaje. No era algo que con ellos conectara. En cambio, al usar narrativas, la gente se sintió identificada con el texto. Encontró esperanza. Y por eso yo ahora he propuesto en el libro el modelo de predicación narrativa. Porque nuestros pueblos de América Latina se sienten, y yo creo que de todo el mundo también, se sienten más conectados con el texto bíblico cuando una historia se parece a la suya. Se sienten Exactamente. identificados. Exacto. Y de eso es lo que trata la segunda parte del libro. Hoy solamente Sí. discutimos acerca de la parte teológica, ¿no? Ajá. Ya en la segunda parte te dedicas a exponer diferentes tipos de Sí. sermones e incluso el Ujú. multisensorial, ¿no? Y Ajá. algo bien interesante acerca de la importancia de la retórica, ¿no? De cómo Ajá. presentamos el sermón. Sí. Y bueno, para los que estén interesados, el libro está espectacular. Yo tuve el agrado de poder leerlo completo y la verdad que me dio mucha convicción acerca de cómo prepararnos para nuestra audiencia, ¿no? En nuestros diferentes contextos. Ujú. Para ir aterrizando, quisiera terminar con una frase que a mí fue lo que más me llevé del libro y quiero que desarrolles en ella y concluimos este capítulo en base a todo esto, ¿no? Y dice, la Okey. sociedad para ser mejores no necesitan únicamente buenos políticos, ideólogos, sociólogos, economistas o necesitan buenos predicadores con un mensaje autoritativo de parte de Dios, porque las cuestiones económicas, políticas y sociales se resolverán cuando se establezcan sobre principios bíblicos. Si yo tengo que llevarme un párrafo, me llevo a ese. Ok. Importante es entender, ¿no? Que la sociedad más que todas estas personas, estas estructuras, ¿no?, sociales, que son muy importantes, Ujú. necesitan de la iglesia, necesitan Ujú. del predicador Ujú. autoritativo y del Ujú. del ministerio profético, yo agregaría. Ujú. Sí, Sobre claro. todo con el gobernante, la persona que tiene algún tipo de autoridad en la ciudad o algún tipo de autoridad en alguna institución, que el ministro tenga la capacidad de decirle: "Te equivocaste, así no es". Ujú. Y Ujú. que tenga la autoridad, ¿no?, de ir y decirle: "Así no es, por ahí no va", y que estas Sí. personas los escuchen. Quebrantar ese orgullo, ¿no? ¿Qué crees Sí, tú? este es un reto para mí. Este es un reto, y por eso lo presento como un desafío, ¿no? Hacia ahí debemos ir caminando. Es verdad que necesitamos todo este tipo de personas que puedan contribuir al desarrollo de un país, pero creo que el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Entonces, todas estas gestiones públicas, todas las políticas públicas deben estar sustentadas sobre la voluntad de Dios revelada en la palabra que Él nos ha dejado. Ahora, yo digo esto porque a veces pensamos que si tenemos presidentes cristianos las cosas van a cambiar. Esa es la utopía que se nos vende, por lo menos en Centroamérica, porque como la mayoría de la población es cristiana, piensan que si van a llevar a un presidente cristiano las cosas van a mejorar. Pero no, no es así. Ellos están comprometidos con un sistema de gobierno que es, por cierto, es un sistema corrupto. Ujú. Así que no podemos esperar que el cambio venga por ahí, pero sí podemos esperar que el cambio venga por hombres y mujeres que portan un mensaje de parte de Dios. Por eso yo digo, el mensaje autoritativo de la palabra de Dios. O sea, la autoridad del mensaje no está, del predicador no está, como ya dijimos, en sus credenciales o porque tenga un vozarrón y sea un prepotente en el púlpito. No, estamos hablando de que la autoridad del predicador radica en la palabra misma de Dios. Y es que si la sociedad está mal, es porque la iglesia está mal. Y el mal de la iglesia comienza con la mala predicación. Porque cuando no predicamos bien, desconectamos a la iglesia de Dios. Yo creo que es en el otro libro de revitalización. Yo hago un análisis de que la palabra de Dios está muy vinculada al Espíritu de Dios.
Cuando yo quito la palabra del púlpito, echo a Dios de la iglesia, lo dejo afuera. Entonces es muy importante que nosotros recuperemos la Biblia, que los púlpitos vuelvan a estar llenos de Biblia, no de recomendaciones psicológicas baratas, no de charlas motivacionales. Nuestra gente, si va a la iglesia, no necesita entretenimiento, necesita una palabra viva de Dios, necesita encontrarse con Dios. Y por lo tanto necesitamos predicadores comprometidos con la palabra, porque ellos son los que van a conducir a la gente a Dios. El que se encuentra con Dios nunca sigue siendo el mismo, y estas personas que experimentan transformación llevarán una llevarán el poder del evangelio en su vida, y son ellos los que van a ir gestando cambios y transformaciones. Y entonces, si este hombre, esta mujer que ha sido nutrida por la palabra de Dios, que su cosmovisión es bíblica, que esto es muy importante también, no se trata simplemente de que yo reciba un mensaje y así. No, se necesita que esa palabra me transforme, me transforme mi manera de pensar, mi manera de actuar. Entonces, si eso es así, la educación va a cambiar, la forma en que hacemos negocios va a cambiar, la forma en que hacemos política, la forma en que hacemos cultura. No, no es cierto. Todas las expresiones de la vida humana van a estar iluminadas por el reino de Dios. Y eso es lo que añoramos. Eso es lo que Amén, deseamos. amén. Wow, qué maravilloso, la verdad, Eric. Has hecho un trabajo espectacular con este libro. La verdad Gracias. que yo diría que esto va a perdurar por Quiera la Dios. historia de la academia incluso, porque muy completo, muy convictivo y muy práctico con la segunda parte. Ujú, Así ujú, que necesitamos la práctica, necesitamos la educación. ujú, Todo lo que tú mencionabas, el compromiso, ¿no? Comprometernos significa adentrarnos en la palabra y ujú, aprenderla, ¿no? Aprenderla de manera ujú. responsable para poder predicarla de manera responsable. Así que, Eric, ¿qué le dirías a quien acabo de comprar el libro? ¿Qué me dirías Okey. para terminar? Si lo acabas de comprar, por favor, léelo y estúdialo, y llévalo a la práctica y recomiéndeselo a alguien más. Si no lo han comprado, les invito para que lo puedan hacer. Gracias a Dios, CLIE ahora lo ha dispuesto para todo el mundo, ¿no? Y muchas librerías, en muchos países ya está disponible el libro, y también porque está en una versión digital, lo pueden comprar en Ujú, varias plataformas, así que estoy totalmente seguro que ese libro, y no es porque yo lo haya escrito, sino que creo que ha sido el favor de Dios, es un libro que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la predicación, porque la teología que aparece allí tiene el propósito de generar conciencia. Cuando yo soy consciente de lo que eso significa, me voy a esforzar por predicar mejor. Y precisamente por eso, en la segunda parte, allí desarrollamos metodologías que, como lo has dicho tú, que sí son prácticas para que puedan fácilmente ellos desarrollar sermones bíblicos y también contextuales. perfecto. Así que todos Ujú. los links los vamos a poner en las Sí, notas del video para que vayan directo a las compras de Amazon a través de excelente. el website de CLIE. Así que esperamos que sea un boom y Ojalá. estoy seguro que lo será, así que oramos por eso. Así que, pastor, muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo. Y ya saben, si quieren predicar con responsabilidad, con autoridad, lean la palabra y Ujú. compren el libro de Eric. Sí, muchísimas gracias. Así que Gracias gracias, por Eric. la Bendiciones. oportunidad. Muchísimas Bendiciones, hasta gracias. la Dios próxima. te bendiga, Hasta Eric. luego. Bye, bye. Gracias.